Un rey puede mover a un hombre, un padre puede reclamar a un hijo, pero recuerda que incluso cuando aquellos que te mueven son reyes u hombres de poder, tu alma está a tu cuidado. Balduino IV en el reino de los cielos. Acompáñanos a la aventura de los errores pasados para que compremos juntos que la humanidad es historia. Y pues recuerden que yo soy Itzel Olvera. Y yo soy Real Olvera. Vengan con nosotros para conocer la historia inspiradora del rey Balduino IV. Aquel joven que gobernó teniendo una enfermedad incurable, la lepra. O en este caso volverlo a escuchar, si ya lo escucharon la primera vez. Ahora sí, sobre el tema para este episodio hay que destacar que es uno de los que a los dos nos gusta pues como tal, sobre todo por esta situación de que él empezó muy joven, aun con toda su enfermedad siempre intentó la paz, ¿no? Al contrario de muchos otros reyes a lo largo de la historia. Entonces él siempre intentó irse por el lado diplomático y no mandar ahí a su gente a morir. Y ahí como dato curioso y seguramente por el que lo conoce mucha gente es por esta película que se llamó en español El Reino de los Cielos. O también conocida como simplemente como La Cruzada. Ya saben, recuerden que de todas formas pues es una dramatización con levemente histórico, entonces pues... Tómenselo como lo que es, como una película. Igual ahí ya representa una batalla que no pasó en ese tiempo, sino después y así. Entonces pues ya saben, ¿no? Lo que hacen en las películas. Libertades creativas, como diríamos por allí. Ajá, ya si quieren saber bien pues sería tal cual un documental, ¿no? Y bueno, continuando, la vida de Balduino IV pues fue golpeada por la tragedia desde muy temprana edad, pues ya que como dijimos tuvo que vivir con lepra y pues también sabiendo que de su inminente muerte, ¿no? Sabía que no iba a llegar muy lejos. Y bueno, y también sabía que no podría dejar un heredero, entonces ya saben, dificultades políticas debido a su enfermedad, y su padre murió cuando él era muy joven y por ello de forma obvia pues se le catalogó tal cual como el rey leproso o el rey maldito por cómo se veía la lepra en ese tiempo. Balduino IV fue conocido por ser un rey que no solo estuvo en el trono durante solo 9 años, y aún así, con su reinado tan corto, logró varias grandes cosas. Debido a su situación, sus enemigos lo llamaron el Rey Cerdo. Esto debido a que a sus escasos 20 años se podía ver cómo la lepra deformaba su rostro, siendo lo primero en deformarse su nariz, ganándose este feo apodo. Destacó por defender Jerusalén de Saladino, y de hecho ganarle siendo un adolescente, y con solo el equivalente al 10% de sus tropas de su adversario, convirtiéndose en alguien respetado por sus enemigos y amado por su reino. Antes de ir por Balduino les hablaremos un poco sobre los reyes cristianos en Jerusalén para establecer un contexto. Como saben, siempre nos gusta agregar estas cosas para que se complemente el tema. Y diciendo textualmente del blog y canal de historia de la historia, ellos mencionan: tras la conquista de Jerusalén, durante la primera cruzada, se estableció en el levante mediterráneo, dentro del territorio musulmán, un reino cristiano que sobreviviría durante 2 siglos solamente, hasta la caída de San Juan de Acre, después de que Godofredo de Bouillon tomase el título de Advocatus Sancti Sepulcri, o sea, el protector del Santo Sepulcro, y fuese coronado en la iglesia de la Natividad de Belén. O de, como dicen, coronado es un decir, ya que no aceptó la corona como tal. 23 reyes cristianos se sentaron en el trono, y de todos ellos, el que se considera el mejor, el más querido y respetado tanto por sus súbditos cristianos como por los musulmanes, el que obtuvo las victorias más sonadas frente al sultán Saladino y el que más buscó la paz entre cristianos y musulmanes fue Balduino IV, esto mencionado por Javier Sanz. Vamos a ir desde el principio. Balduino IV nació en Jerusalén en el año de 1161. Su padre fue Amalarico I de Jerusalén, más conocido por enfrentarse a sangre y fuego contra Nur al-Din, uno de los líderes musulmanes más destacados del siglo XII en Tierra Santa, por el control de Egipto. Su madre fue Inés de Courtenay, esposa y a la vez pariente lejana de Amalarico, un hecho que hizo que tuvieran que separarse, pues la ley de la época no permitía a un hombre ascender al trono si estaba casado con un pariente, lo cual es completamente hipócrita, pero ¿qué les vamos a decir? Ya después les valía ¿verdad? Ahí también es la duda que tendríamos que después investigar, porque como saben,
Después siempre les ha valido y se han casado entre tíos y sobrinos o primos, hermanos. Entonces, pues no sabemos por qué exactamente aquí al Almarico le dijeron que no se podía casar con ella y era su pariente lejana. Pues es como por ejemplo durante la durante la Primera Guerra Mundial, ya en el pleno siglo XX, por ejemplo, creo que si mal no recuerdo, la esposa del zar Nicolás II, que era alemana, era prima segunda o prima primera del Kaiser Wilhelm, que era el líder de Alemania de la época. Ujú. Y también Nicolás II también tenía algo que ver con la reina de Inglaterra, así que todo el mundo era familia. Sí, de cerca o lejos, porque como saben, pues las familias poderosas se casaban entre ellas, ¿no? Ya sea de forma cercana o lejana. Pero ya continuando, Amalarico tuvo 2 hijos con Inés, aunque en el momento de suceder a su hermano Balduino III en el trono, en 1162, tuvo que renunciar a su matrimonio con Inés. Sin embargo, en el acuerdo hecho al sucesor del trono, sus hijos Balduino y Sibila fueron considerados no solo legítimos, sino considerados para tomar el trono. Aunque técnicamente lo hicieran divorciarse de Inés, sus hijos sí tienen derecho al trono. Pues ya saben, ¿no? Las esposas son desechables, los hijos son los que heredan. No, pues también, y sobre todo hijos varones. Los hijos son los que cuentan, las esposas pueden cambiar. Y las princesas las princesas no son más que moneda de cambio. Y sí. Y bueno, sobre Jerusalén del siglo XII podemos decir que contaba con la mayor población de Europa de aquel tiempo. Y como no, si era y es el centro cultural de 3 grandes religiones del mundo, teniendo los sitios tan venerados tanto para los judíos, los musulmanes y los cristianos, ¿no? Los cartógrafos medievales describen a la ciudad como el centro no solo de forma geográfica por su importancia política, sino también como un símbolo del mundo conocido, algo que persistió durante siglos y los cristianos la recordamos muy bien con las 7 cruzadas, ¿no? Siempre hubo ahí ganas de estar. Hubo 2 más, ¿no? Hubo 2 más, pero... Las últimas 2 no cuentan porque no estuvieron ni cerca de llegar a Jerusalén. Y porque el ejército que llevaban consistía como de 15 personas y un burro. Y si lo comparamos de forma geográfica con hoy día, las fronteras del reino eran más o menos coterminales con el moderno Israel, Líbano y los territorios de Palestina. Palestina, que parece que desde siempre no ha parado de estar en guerra en su propio territorio. Los llamados reinos cruzados siempre fueron algo extraño, tanto en su gobierno como de manera geográfica. Que sería ahora sí que por sí solo un tema, pero aquí solo lo vamos a mencionar, ¿no? Lo más difícil de toda esta situación era que Jerusalén no era un lugar muy grande en extensión de tierra, y adivinen, pues estaba rodeada de musulmanes que ciertamente siempre buscaban ahí pelearse entre ellos, ya sea los cristianos contra ellos o los musulmanes buscaban pelea. Para hacerles una analogía más moderna, ¿se acuerdan que durante la Guerra Fría Berlín estaba dividida en 2? Un lado era comunista y el otro era capitalista. Ajá. Tengan en cuenta que la ciudad ya estaba bien metida en lo que era la Alemania del Este, y aún así tenías esta mitad de Berlín que era comunista, rodeado del capitalismo, algo así. Ajá, hagan de cuenta que siempre estaban buscando cualquier cosita para pelearse y la verdad solo los dividía una muralla. La diferencia es que en aquella época no existían las bombas nucleares. Ni todos los tanques, ni los gases para matarse más rápido. Esta ciudad fue tomada por la fuerza por los cristianos, recuerden que usualmente no respetaban los acuerdos que habían hecho con para mantener tranquilos a los musulmanes. Aunque seamos sinceros, nadie mantenía los tratados, así que eso no era exclusivo de los cristianos. Sí, los judíos estaban por ahí intentando seguir existiendo sin que los matasen de ambos lados. Y bueno, sobre todo, pues ya saben, esto dificultaba cualquier clase de convivencia entre las religiones. Ya no digamos convivencia, sino coexistencia. Ajá. Pero bueno, ahora sí que este no es el ámbito en el que nos enfocaremos, pero hay que destacarlo, ¿no? Y ya entra de lleno en la vida de Balduino IV. Él era conocido por sus habilidades en equitación y también porque tenía gran memoria, al igual que una comprensión rápida de los temas. También hay que recordar que no era el heredero declarado. Él igualmente recibió educación real porque recuerden, del segundo matrimonio de Almarico, que se supone que iba a ser el bueno,
pues no hubo heredero, entonces estuvo ahí en el limbo si Balduino iba a suceder al trono, sobre todo también por su enfermedad. Antes de pasar a hablar más sobre su niñez, debemos mencionar sobre su padre, quien fue sucesor de Balduino III, como dijimos. Y bueno, verán, al regresar de Almarico de la campaña en Egipto, el rey se casó, ahora sí, con María Comneno, como mencioné, su segunda esposa, que era la bisnieta del emperador Manuel I, y textualmente, ello permitió que Acre retornara a manos reales, y aunque Almarico pactara una alianza con los bizantinos para tomar juntos Egipto con apoyo de la orden hospitalaria, el plan descoordinado pues le salió mal. Amalarico murió a la edad de 33 años, pero logró concebir otra hija de la que pocas veces se menciona. Cuando se habla de este rey, y hablo de Israel, en Jerusalén, ella era la media hermana de Balduino, y de hecho Isabel fue reina hasta su muerte del trono de Jerusalén. Al final hablamos un poco de lo que pasó luego de la muerte de Balduino, ahora retomemos la infancia del mismo. Él fue educado por Guillermo de Tiro. Era un hombre culto que se encargó de enseñarle todo lo que aprendió de forma política, geografía, ¿no? Todo lo que tenía que aprender. Y fue él quien descubrió que el niño tenía lepra. Era el año de 1170 y Guillermo cuenta en sus relatos que Balduino estaba jugando con otros niños y sufrió varias heridas, debido a que jugaban a pellizcarse porque, pues ya saben, niños locos, y al parecer Balduino no se quejaba de ninguna manera, ya que decía que no le dolía. Así es como su tutor identificó esto como un síntoma inequívoco de la lepra, y el príncipe en ese entonces solo tenía 9 años. Guillermo de Tiro No, ese es otro. Guillermo de Tiro escribiría, y digo de manera textual, de una reseña del Dr. John J. Turner del Reino Unido: la mitad de su brazo y mano derecha estaban muertos, no pueden sentir. Si lo pellizcabas o incluso si lo mordían, probablemente se sospechaba de lepra, pero las implicaciones eran tan graves que los médicos consultores, incluido el eminente, educado en Egipto, árabe cristiano, esos eran raros encontrar gente en uno hoy día. Lo más probable es que su padre fuera cristiano y tuvo hijos con una mujer que era árabe. De hecho, eso está prohibido en el Corán, así que no sé cuál fue la... No, el cristiano era el hombre. No, por eso, las mujeres dentro del Islam no tienen permitido casarse con hombres de otra religión. Los hombres pueden casarse con mujeres de otra religión si las convierten. Entonces, pues a ver, bueno, lo quiero tal vez su papá se fue por cigarros y la mamá hizo cristiano a su hijo aunque tuviera ascendencia árabe. Tal vez. Pues es lo único que puedo intuir. Pero bueno, que continuemos. Este señor Abu Sulaiman Dawood, ¿sí lo pronuncié bien? Bueno, supongo que sí. Digamos porque pues ya saben. Nombres en otro idioma. Bueno, esperaron con cautela la aparición de más signos clínicos antes de comprometerse con un diagnóstico. Sobre todo porque, pues ya saben, era el príncipe, ¿no? Imagínense decirle al rey, no, pues su hijo probablemente muera antes de que lo puedan coronar. A la guillotina, oye, pero eso no se inventó hasta más de 600 años. No importa. Bueno, en ese tiempo lo habían colgado. Ese es un o le hubieran clásico. Cortado la cabeza con una hacha. Y bueno, por desgracia, las primeras sospechas de Guillermo resultaron acertadas. Isabela nació solo 2 años después y claro, viendo ya el inminente destino de Balduino, la corte ya la consideraba como la sucesora. Más bien Isabel, perdón. Sobre la lepra hay algo que deben saber, y es que en algunos artículos, sin una fuente confiable, por cierto, cuentan que la lepra era muy contagiosa, pero eso no es cierto. Es lo que se creía en aquel entonces. Por ello se le marginaba y ponía un montón de restricciones, y no solo lo decimos porque sí. Recuerden que nuestras fuentes las compartimos ahí en Facebook, las pueden pasarse a leerlas si aún no habían escuchado este episodio y es la primera vez que lo escuchan. Balduino, viendo que no podía tener descendencia, nombró después a su sobrino como Balduino y lo nombró su sucesor, ¿no? Al saber que no podría casarse y tener descendencia. El que sería Balduino V, aunque bueno, pobre niño, ¿verdad? Balduino V no le fue muy bien. Así fue como comenzó a ocultar su rostro con máscaras de plata. Iba siempre totalmente cubierto con guantes, varias túnicas, capas. Ya para los 20 años estaba casi totalmente ciego.
Perdió los dedos de los pies y las manos, al igual que se le deformó el rostro. Y bueno, vamos a retomar, por cierto, un poquito sobre la lepra, cómo se veía en la Edad Media. A final del siglo XX es apenas cuando se descubrió la cura para esta. Pero en el siglo XII, pues un leproso estaba condenado a morir pronto, ¿no? Imagínense la insalubridad, la falta de medicamentos y pues ya saben, la vida era un asco. La lepra era considerada una maldición enviada por Dios para castigar a los pecadores. Se asociaba con la envidia, la hipocresía, la lujuria, la malicia, el orgullo, la simonía, porque obviamente, ¿verdad? ¿Qué carajo es la simonía? Pero Es ser gay, prácticamente. Simonía es practicar sexo por ya sabes dónde. Esa es la sodomía. No. Sí, también. ¿Simonia? Ya me estás confundiendo. Bueno, ahorita voy a investigar en lo que el otro párrafo. Y calumnia, sí, también si eres un chismoso te puede darle aparentemente. El sexo de ese tipo es, creo que es sodomía. Eso es la sodomía. Sodomía, sí, espera. A ver tú sí. Bueno, y entre estos otros mira, vicios. Sí lo escribí, que era la simonía, por cierto, ya lo encontramos. La simonía es, en el cristianismo, la pretensión de la compra o venta de lo espiritual por medio de bienes materiales. Ya saben, como si en la iglesia no lo hubieran hecho. Ya saben, cuando venían los bonos, esos de que si pagabas tanto te ibas al cielo. O si pagabas tanto no contaba tu mayor secreto de que habías embarazado a la hija de tu cuñado o algo así, seguramente. Dato curioso e interesante, aunque de forma popular no se conocía a Balduino. En el estudio de la medicina siempre se tomó en cuenta su caso. Debido a que era de la realeza, se llevó un seguimiento exhaustivo de su enfermedad y desarrollo en el tiempo. Se sabe incluso que al comienzo de sus 20 ya no podía caminar correctamente. Para ese tiempo también tuvo repetidos ataques de fiebre, como si no fuera suficiente. Sus úlceras ya se habían infectado varias veces, las cuales fueron la causa de su muerte a la temprana edad de 24 años. Otros dicen que 26, dejámosla 25 como un estándar. Punto medio. Porque ahí se sigue estableciendo cuál fue la fecha exacta de su nacimiento. Igual si ustedes tienen el dato, pues miren, el tipo murió hace casi 1000 años. Obvio que ese tipo de datos están perdidos. Ese tipo de datos así tan exactos están perdidos en el tiempo. Ajá. Quiero pensar que tal vez él nació a principios de un año y murió a finales de otro, así que hubo esa confusión de que casi tenía la siguiente edad y por eso. Pero bueno, no llegó a los 26 años. Y bueno, hay que continuar. Al considerar que habían sido malditos, aquellos que padecían la lepra eran expulsados de sus hogares y obligados a vivir lejos de cualquier asentamiento humano. Se consideraba que el leproso era ya un muerto en vida, al que solo quedaba esperar pacientemente a que llegase su verdadero paso al otro mundo. A alguien con lepra se le prohibía ya, como pueden esperar, en la entrada de iglesias, a los mercados, molinos o cualquier reunión de personas. Tampoco pueden lavar sus manos o su ropa en los arroyos donde lo hacían los demás. Tampoco pueden salir de su casa sin usar su traje de leproso. Por lo mismo tampoco podían tocar con las manos cualquier cosa que quisiera comprar. Bueno, para empezar no pueden ir a los mercados, ¿no? Así que no pueden tocar cosas. Tampoco obviamente pueden entrar en tabernas, tocar las cuerdas o postes de los puentes, a menos que se le colocaran unos guantes. Tampoco podían acercarse a los niños o jóvenes. Y tampoco podían caminar a la misma dirección que el viento por los caminos. Entre muchas otras prohibiciones para evitar el contagio, ya que creían que incluso el viento podía llevarse ahí ahora sí que el virus o lo que tenían pues de las otras personas. Como ya mencionábamos, es por lo que lo consideran altamente contagioso. Nadie en el círculo balduino terminó contagiado. Spoiler. También agregando a todas estas cosas, los leprosos solo pueden estar acompañados prácticamente de otras personas con su misma de la misma aflicción. Debo agregar que por ende también se pensaba que era de transmisión sexual, o como mencionamos, por tener un pecado por el que el enfermo debía tener una penitencia. Así que prácticamente decían, pues como seguramente era un lujurioso, ahora ya no va a poder por su enfermedad, ¿no? ¿Y por qué no le daba a los reyes? ¿Por qué no le daba a los reyes? Así que esos que tenían como 50 hijos metidos por todos lados. Uh-huh. Por eso es de que conmocionó tanto, ¿no? El caso de Balduino. Probablemente hubo más gente de la realeza que contagió algo así siendo niños y seguramente los desaparecieron o
dijeron los expulsaron por ahí, dijeron, se murió, les pasó algo y... No era la técnica espartana, lo dices. O sí, o les daban mate de plano para que no fueran su vergüenza, ya saben, porque lógica. Hay algo que ayudó a aceptar, al menos en el caso de Balduino, entre las personas de Jerusalén su enfermedad, y es que no cumplía con ninguna de las situaciones que ya mencionamos antes, ya que, como dijimos, pues era solo un niño cuando se le diagnosticó. Y recordemos el hecho de que a los reyes y por ende su descendencia tenían una importancia marcada en ese tiempo, ya estaba empezando ahí como verlo de forma divina. También está el hecho que los primeros años él no tuvo una muestra tan violenta de los síntomas comunes, sino ya entrada su adolescencia ya con úlceras. Y como no somos doctores, diremos textualmente el artículo médico que tomamos como base: la lepra causada por Mycobacterium leprae tiene una tasa de infección mucho más baja que muchas enfermedades infecciosas como el sarampión, el cólera o la viruela. La infección por gotas repetidas se considera el principal modo de transmisión. O sea, si tienes que estar en contacto directo con algo que te con una cosa pues que tenga ya lepra. Ajá, no, con la úlsera tal cual. Con la úlcera tal cual. Y que lo que salga de la úlcera te llegue constantemente, ¿no? Uh-huh. Aunque la lepra se entendía como muy contagiosa en la Edad Media, el 95% de los contagios habituales más cercanos no desarrollaron lepra clínica. O sea, normalmente las personas que convivían más y con los que estaban ahí no tenían lepra, ¿no? Como dijimos, el caso de Balduino, por eso es tan importante, ¿no? Él no es que pudiera dejar de ver a la gente o hablar con la gente, porque pues tenía ahí el peso del trono. A la lepra le pasó lo que cualquier cosa exageradamente fea, prácticamente. Se le considera como lo peor y nadie quiere verse grotesco. El estigma sobre que las cosas estas poco agraciadas pues son malvadas y monstruosas pues siempre ha perdurado, ¿no? Se podría hacer un capítulo sobre la lepra en sí misma a lo largo de los años hasta su cura, pero mencionaremos un par de datos más para que tengamos una idea de cómo haya sido la vida de Balduino de no haber nacido príncipe. Y por cierto, al final les hablaremos unos datos más sobre la lepra. Lo que se sabe de su origen es que se propagó hace unos 4000 años antes de Cristo. Es muy antigua. Los egipcios fueron los primeros en mencionar una enfermedad con síntomas asociados a la lepra. No saben si es verdad la lepra, pero los síntomas que ellos mencionaron son parecidos. Historiadores insisten que proviene de la India, y fueron los viajes del señor Alejandro Magno los que las trajeron a este lado del mundo. Así que otra cosa a la que le pueden echar la culpa a ese cabrón. Y como hay que señalar, pues obviamente sí es una suposición. Hay que aclarar que no es como hoy en día que literalmente puedes saber dónde fue el infectado cero, ¿no? Como dirían ahorita. En ese tiempo pues no se sabe quién fue el infectado cero, no se sabe exactamente de dónde vino, pero se establece que es lo más probable de esa forma porque fue el primer contacto entre pues personas de distintas partes del mundo, ¿no? Para lo que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, es que seguramente empezó porque alguien comió algo que no debía comerse. Tal vez. O chupó algo que no debía chupar. Ahora, ¿ustedes por qué creen que era tan importante decir si una persona tenía lepra? Pues esto debido a las escrituras de la Biblia, ya que si no fuera suficiente la segregación del enfermo en toda la sociedad, ahí de los años 700 después de Cristo hasta el siglo XV era también una causa legal de divorcio. Y cómo no, la pérdida de todos tus bienes, sobre todo los bienes eran los que les interesaban. Porque la iglesia se los iba a llevar. Como último dato para pasar a seguir hablando de Balduino, para que todo el mundo se enterara del leproso era llevado a una ceremonia donde le celebraban su muerte en vida para el mundo. Le daban a su atuendo especial unos cuantos objetos de uso diario y lo convertían en un vagabundo que tendría que rogar por conseguir un lugar alejado donde dormir y comer. Como si fueran ganado, les daban unas castañuelas para que al pasar las personas supieran que se acercaba un leproso. Las iglesias tenían su propia ventanilla para leprosos, quedaba por fuera en el lugar apartado de la iglesia, porque pues podía estar muerto para la iglesia, pero pues si aún tenía un poco de fe para ese entonces, pues tenía que ir, podría aún escuchar misa, ¿no? Para no ser más largo este tema, que ya pusimos en contexto, pues ya después pasaríamos a lo siguiente. Y pues continuamos. Ahora, tan solo 4 años después de que su lepra fuera diagnosticada, su padre murió
siendo el año de 1174. Como aún era considerado un menor debido a sus escasos 13 años, requirió de un regente para que gobernara por él, lo que serían 2 años más, papel que cumplió el conde Raimundo III de Trípoli, quien era el familiar más cercano de Balduino presente en Tierra Santa. Era obvio, por lo que se sabía de su enfermedad en ese momento, aunque aún era incurable, nadie apostaba por una larga permanencia del adolescente en el trono, así que los cortesanos se dedicaron a influir sobre los candidatos a su sucesión, quienes serían su hermana Sibila y su hermanastra Isabel. No solo eso, sino que en 1176 llegó Guillermo de Monferrato, hijo de un conde italiano de la familia que participó en las cruzadas, y por si poco fuera también, emparentado con la corona francesa y alemana, llegó en octubre, siendo que Balduino acababa de ser coronado oficialmente en julio, que para garantizar la sucesión casaron a este hombre con Sibila. Y como vimos, por ejemplo, este tipo venía una familia que ya estaba metida en las cruzadas y estaba emparentado con los franceses y los alemanes, ¿no? Así que pues ya saben, pero al marico lo hicieron divorciarse de su esposa. Pero su matrimonio no duró mucho, el de este señor Monferrato. ¿Con quién la casó? Con Sibila, ¿verdad? Ajá, o sea, no duró mucho en sí, ya que para el verano de 1177 muere Guillermo, haciendo que el matrimonio solo durara unos meses. Menos mal que no tuvieron problemas con dejar descendencia, porque Sibila estaba embarazada, pero el problema de la sucesión continuaba, porque el bebé de Sibila no podía gobernar si le pasaba algo a Balduino, porque nada puede ser fácil en el reinado de este hombre, ¿no? Y bueno, a pesar de que él siempre buscó la conciliación con el mundo musulmán, la división en esa parte del mundo pues no avecinaba tranquilidad, sobre todo pues para nadie, la verdad, ya que a la par de la muerte de Almarico I, ellos, los musulmanes, perdieron a su líder Nur al-Din. Para no perder la costumbre, y como todos sabemos, la muerte de los dirigentes siempre trae división por lucha del poder. La coalición del mundo islámico llegó enseguida con Egipto, Siria y Al-Jazira, o la Alta Mesopotamia en español, y como relatarían los mismos musulmanes, la confusión y la discordia y la anarquía reinan por doquier. Aquí es donde entra el famoso personaje que la mayoría ha escuchado hablar, en alguna vez, o a lo mejor leyeron algún libro de historia por ahí, y conocen el mundo de Occidente como Saladino, quien se proclamó como el verdadero sucesor de Nur al-Din, como le podremos decir en español, y en cuestión de meses, le hace de mayo a octubre, ya había consolidado su poder en Egipto y tomado Damasco. Él trabajaba muy rápido. Haciendo la comparación cronológica, Balduino aún tenía regente y Guillermo aún no se casaba con Sibila. No por nada se le considera a este hombre como uno de los mejores líderes militares y políticos de la historia conocida. Y por cierto, también si quieren saber un poquito más sobre él, también hablamos de él en nuestro capítulo de Ricardo Corazón de León. Y bueno, probablemente después ya le tengamos que dedicar su propio capítulo a este señor. Pasaremos así a la famosa batalla entre estos dos personajes. Y es que en 1177 demostró ser un año aún más difícil para el reinado de Balduino. Como si no tuvieran más dificultades, y decían textualmente, al caer el de nuevo enfermo Balduino, se hizo evidente la necesidad de elegir a un nuevo regente, lo que supuso la aparición de otra figura de gran irrelevancia en ese tiempo, reinado de Chatillon, antiguo príncipe de Antioquía, quien por estas fechas también gobernaba en el área estratégicamente vital de Transjordania, el territorio que dividía las áreas musulmanas de Damasco y Egipto. Aquí podemos hacer otro breve paréntesis para hablar de Reinaldo, quien fue una figura muy importante para los cruzados. Digamos que una incursión salió mal y acabó preso por unos 15 o 16 años, depende de la fuente, en Alepo, en Siria. No solo ocasionó más odio en él hacia los musulmanes, sino que le daría un gran conocimiento de la cultura y geografía de estos pueblos. Cuando fue nombrado ahora regente de Jerusalén, tenía solo 2 años de haber salido de su encarcelamiento. Así que pues no estaba bien el señor. Y fue para ese año que Saladino, creyendo que Jerusalén estaba expuesta, atacó, donde Balduino IV ganó la llamada batalla de Monquisat. Y ahora sí, para entrar de lleno en esta batalla, que es la más famosa,
En su tiempo, Saladino, en pro de demostrar su liderazgo, avanzó rumbo a Montgizar, cerca de Ibelin. Sí, es el lugar que mencionas, por cierto, en la película. Fueron sorprendidos por un pequeño contingente dirigido por el que ya mencionamos antes, el señor Reinaldo. Y a pesar de su enfermedad, el rey Balduino también se encontraba allí. Él, como rey y comandante general, podría haber delegado el liderazgo militar en el alguacil de Jerusalén, el principal oficial militar en la Casa Real. En cambio, eligió liderar él mismo el ejército desde el frente, a pesar de que efectivamente tenía una sola mano y necesitaba ayuda para montar su caballo y ponerse la armadura. Esta batalla se libró en Gaza, cerca de la frontera con Egipto, donde infligió una aplastante derrota a la fuerza invasora más grande, Saladino. A medida que aumentaban las tensiones regionales, Balduino respondió repetidamente a las redadas fronterizas, incluso cuando estaba gravemente discapacitado. Ya para el 25 de noviembre de 1177, Balduino contaba con solo 500 jinetes, unos millares de soldados de infantería, y logró hacerle frente y obligar la retirada del famoso sultán. Ahora sí dejaremos textualmente los siguientes datos, que por cierto hay que aclarar que los cruzados por ese momento se estima que eran como unos 6.500 caballeros, quienes se decía que cargaban sus lindas armaduras de entre 30 a 35 kilos. Imagínate cargar eso en el calor del desierto. Así que imagínense. Para ello el caudillo islámico movilizó un ejército de 27.000 hombres, otros dicen que 30.000, así que por ahí está el número. Se imaginaba que iba a ser una conquista fácil debido a la condición de Balduino y el hecho de que había sido recién nombrado rey y puesto oficialmente en el trono. Hay que recordar que también solo tenía unos meses en el trono. Con los 16 años apenas el rey recogió la Veracruz y se fue con sus escasas tropas, que como dijimos se estima también que eran entre 375 caballeros y 4.000 infantes, al rumbo a Ascalón. En una maniobra sorprendente atacó por la retaguardia a las huestes de Saladino, poniéndolas en desbandada con enormes pérdidas. Saladino se salvó por poco, murió toda su guardia personal protegiéndole, de lo contrario él habría muerto. Esta fue la última gran victoria en el oriente por parte de los cristianos. A pesar de esta gran victoria en Montgizar, aunque supuso un gran logro para Balduino, se hizo gran alarde en Europa, lo cual, irónicamente, pudo haber contribuido a dar la falsa impresión de que la posición de los francos era más deuda de lo que realmente era, y por tanto desatender sus futuras peticiones de auxilio. O sea, ¿quién nos entiende, no? Primero van a la guerra para obtener el lugar. Luego, según ellos, creen que todo está bien y ya no hacen nada por mantenerlo. Y luego estuvieron jode varias veces por intentarlo recuperar. Pues, ¿qué se puede decir? Ya para el año 1179, 2 años después, se libró otra batalla entre ambos líderes, a la que llamaron Batalla del Vado de Jacobo. Los cruzados estaban construyendo un castillo de dimensiones similares al de Kerak, de los caballeros cerca de Damasco. Saladino no podía permitir esto y fue al lugar con su ejército. Así es como Balduino acudió en auxilio de los que estaban allí. Pero cuando llegó habían matado a todos y desmantelado el castillo piedra a piedra. Es lo que se cuenta. El castillo estaba sin terminar, solo había un anillo de murallas exterior y una torre. Para 1180, a sus 20 años de edad, Balduino estaba ciego, como dijimos, con su cara desfigurada, ya con manos y piernas mutiladas. Y los 3 años siguientes fueron pacíficos gracias a los acuerdos de paz que se fueron por la borda gracias al reinado de Chatillon, aunque no mal encaminados desde su perspectiva, ya que sabía que era necesario para mantener el control cristiano en Jerusalén. Él decía que pues querían debilitar a Saladino, ¿no? Antes de que se hiciera más poderoso, pero pues no le salió bien. Él se había estado hostigando a las caravanas comerciales musulmanas durante el acuerdo de paz. Y bueno, fue él mismo el que terminó instigando una guerra total contra Saladino, unos años después trayendo la Tercera Cruzada, lo que sí pudo evitar poco antes de su muerte, que la provocó el propio Baje, fue que Saladino tomara el castillo de Kerak. El castillo era de Reinaldo, un hombre vil, sangriento, de la Orden de los Templarios. Pero seamos sinceros, muchos líderes militares no lo eran con sus enemigos, así que decidimos usar la frase por el bien del drama narrativo. El joven rey utilizó todos los canales militares y diplomáticos para hacer frente a esta crisis en el reino y pidió ayuda
a la Europa occidental católica, conocida colectivamente como el Occidente Latino. Jerusalén y los otros estados cruzados, íntimamente vinculados por la religión y la cultura, eran conocidos como el Oriente Latino. Llevaron una súplica desesperada de ayuda. Llegó en 1184 en París, cuando Heraclius, patriarca de Jerusalén, el miembro más antiguo del clero en ese momento, iba acompañado con los grandes maestros de los templarios y las órdenes hospitalarias. Así que presentó las llaves de Jerusalén a la Torre de David al rey Felipe, quien lo rechazó. Trasladándose a Londres, la delegación le rogó a Enrique II que liderara un ejército a Tierra Santa, pero en cambio les ofreció oro para que lo sobrellevaran. Y bueno, cuentan que la delegación respondió: hemos venido en busca de un soberano, no un subsidio. O sea, diciendo, hemos venido a buscar ayuda, no que nos den dinero. ¿De qué nos va a servir si no tenemos ayuda? Sí, ocupamos hombres. No oro, ¿de qué nos sirve el oro? ¿Dónde vamos a traer más hombres con eso? Bueno, puedes contratar mercenarios, supongo. Pero pues ellos necesitaban... Se supone que por algo habían luchado para matar gente y tener ese territorio, ¿no? Después les valió mantenerlo. Balduino acudió allí rápidamente y volvió a ganar la partida a Saladino, obligándolo a retirarse. Pese a ello, el líder musulmán lo admiraba y siempre fue cortés con él. Si sean de Saladino, reconocerán este rasgo de él. Un año antes de su muerte libró su última batalla, cuando Saladino decidió atacar el fuerte de Moab, la ciudad cristiana que defendía el paso desde el Mar Muerto. Finalmente inmovilizado, Balduino fue transportado en una litera colgada entre caballos de 2 caballeros. Así que la ceguera completa llegó poco después, probablemente por ulceración corneal, después del deterioro neuropático de su reflejo de parpadeo. Intelectualmente agudo, pero consciente de sus limitaciones físicas, ofreció la abdicación, pero en homenaje a su liderazgo, esto le fue rechazado. O sea, le dijeron, no, o sea, tú vas a mantener la corona hasta que mueras, literalmente. Y en su fase terminal, marcada ya por fiebres, muere en 1185. Puede haber sido una sepsis recurrente por múltiples úlceras en las extremidades. Esto no lo digo yo, sino el artículo que les mencionamos. Balduino IV fue sucedido por su enfermizo sobrino Balduino V, quien tenía 9 años, ya saben, los niños reyes. Balduino V murió en un año. Sí, no llegó ni a los 10 años el pobre niño. Y el reino se convirtió en una crisis de sucesión amarga fraccional. La reina Sibila enardeció aún más a la situación cuando coronó a su nuevo marido Guy de Lusignan, quien se convirtió en el último rey de Jerusalén. La invasión de Saladino a Galilea se produjo en 1187 en la conocida batalla de los Cuernos de Jatín, 2 años después de la muerte de Balduino IV, lo que resultó en la caída de Jerusalén y la contracción del reino a un punto de apoyo alrededor del puerto de Tiro. Y el efecto sobre el oeste latino pues le llegó de golpe, ¿no? El Papa Urbano supuestamente murió de dolor después de escuchar la noticia. Pues eso dicen, ¿no? Tal vez simplemente el shock de saber que él pudieron haberlo evitado. Y todo esto desencadenó la Tercera Cruzada, como ya hemos mencionado, que fue con Ricardo Corazón de León, después de derrotar a Saladino en Arsuf. Llegó a los muros de Jerusalén, pero en uno de sus momentos más controvertidos, como ya mencionamos en el capítulo de la historia, pues él dio la vuelta a su ejército y decidió no entrar a la Ciudad Santa. Así que pues como dirían que qué mejor líder que aquel totalmente incapacitado con una enfermedad incurable se planta en medio de una batalla junto a sus hombres. Pues hay pocos que lo habrían hecho, ¿no? Es más, muchos aunque estuvieran en su lecho de muerte nunca ofrecieron la abdicación. Y Balduino fue de los pocos que dijo que quería darles tiempo para que buscaran otro rey, ¿no? Pero pues miren, también con su sobrino que también murió joven, pues ¿qué se puede decir? No, además otra cosa, aún Balduino con todo y todo se sabe que él iba a las batallas, pese a que el tipo no tenía business estando allí porque ya en su punto más avanzado él no podía pelear. Como dijimos, pues ahora sí desde los 20 ya estaba muy dañado por la lepra, ¿no? Y bueno, queríamos agregar un poquito aquí sobre la lepra, pero pues igual ahí los invitamos a escuchar el
capítulo extra, uno de nuestros capítulos extras. ¿Cuál fue? ¿El primero o el segundo? No, creo que fue el segundo de los capítulos de datos extras, donde mencionamos sobre la lepra y sobre la película de los datos ahí erróneos que tiene y así. Entonces ahí por si quieren saber más. Y también ahí, por cierto, tenemos un capítulo hablando sobre la orden de San Lázaro, que era esta orden que hizo Balduino, donde había leprosos. Sobre lo poco que pudimos encontrar de ellos, cabe destacar, no es como que hubiera mucho. Entonces, pues ahí para complementar esta situación. E igual como dijimos, de la tercera cruzada ya hablamos cuando en nuestros capítulos anteriores, donde fueron 2 capítulos, ¿no? Hablando de Ricardo Corazón de León. Entonces, pues ahí también para complementar lo que sucedió en esa época. Entonces, pues gracias por reescuchar este episodio. Esperamos que tengan ahí un excelente día. Y ahora sí, la próxima semana, como dijimos, les traemos un nuevo tema. Hasta la próxima. Adiós. Okay. Pues